Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema de hoy es: ¿qué significa no he venido a traer paz sino espada? Mire, y entonces usted dirá, bueno, ¿cómo es eso? Si el mismo Jesús dijo en su palabra, él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hoy vamos a estar en Mateo 10, del 22 en adelante. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare, dice, hasta el fin, este será salvo. Y entonces aquí venimos viendo cómo el Señor les dice a ellos, sed firmes, sed valientes, porque vendrá una persecución grande. Y eso es lo que está a punto ahora para nosotros también de venir, para los cristianos, porque usted sabe que el nuevo orden mundial va a ser, por eso es un orden, van a ordenar de que se levante un solo Dios, porque este hombre, el anticristo, va a traer, acordémonos que el anticristo no va a venir ya con espada de una sola vez, no va a venir aparentemente en contra del pueblo de Dios directamente, al contrario, le va a hacer creer de que él está a favor de la paz, que él está a favor de traer paz en el mundo, y él estratégicamente va a decir, bueno, ¿por qué nos tenemos que pelear? Musulmanes no tienen que pelear contra los judíos, los testigos de Jehová no tienen que pelear con los ateos, los cristianos no deben de pelear. Va a traer una estrategia donde van a levantar un solo Dios, una sola religión, y es ahí donde nosotros los cristianos vamos a ver de qué estamos hechos, y a ellos también les tocaba en ese momento, porque su vida estaba a punto de correr peligro por el evangelio. Por eso el Señor decía aquí cuando dice él, porque no he venido a traer paz sino espada. Aquí bien claro el Señor estaba lamentando que la palabra que él traía, el mensaje de salvación que él traía, lamentablemente no era paz, sino iba a ser espada. Eso era lo que quería decir. Por eso hay que entender la palabra y no sacarla fuera de contexto. Y en el 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante, mire lo que dice, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor bien claro le había dicho a ellos, acuérdense que cuando ustedes lleven el evangelio, si alguien acepta este evangelio y me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, delante de los ángeles que están en los cielos. Era necesario que ellos creyeran. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos estaban gobernados bajo un imperio romano, greco-romano. Entonces los greco-romanos tenían una forma de pensar diferente. Ellos eran idólatras primero, y los judíos, los fariseos y los saduceos creían en el Dios que tú y yo creemos, pero lo creían de una manera diferente, de un Dios que no tenía misericordia, de un Dios que solamente se fijaba en una forma de estratégicamente, él fijaba en alguien que fuera filósofo, en alguien que fuera inteligente, en alguien que fuera rico. Ese no era el Dios que Jesús traía. Jesús traía un Dios distinto, pero aquí lo que más dolía, lo que más era que como el pueblo, muchas naciones, incluyendo al pueblo de Israel, estaban bajo el imperio romano. Los romanos creían de que ellos, para encontrar salvación, ellos venían de los dioses de la antigüedad. Ellos eran descendientes del dios del Olimpo, y por ser descendientes
del Dios del Olimpo, ellos iban a alcanzar la gracia y la misericordia, que nadie más. Ellos eran el alto abolengo, ellos eran lo mejor de lo mejor, la nata de la nata, y por eso los demás, aún incluyendo el pueblo de Israel, ellos no eran capaces de obtener la salvación, porque no creían en ese Dios del Olimpo, no creían en esos dioses de sus antepasados, los dioses de los cuales les habían enseñado a ellos a creer. Y como ellos eran los que estaban en poder del pueblo de Israel, por eso el Señor les decía, como en otras palabras, diciéndole, este evangelio que ustedes van a llevar no va a ser un evangelio de paz, al contrario, se van a levantar, ahora sí, se va a levantar hasta la política que va a venir en contra de, y va a haber espada, porque esto es lo que lamentablemente el pueblo no ha entendido. Dice aquí, Jesús les había mandado a predicar el evangelio a ellos 12, a los discípulos, y a Judas especialmente le estaba hablando antes de tiempo, antes de que Judas fuera a cometer el pecado más grande que hubo en toda la tierra, porque estaba aliado con el enemigo. Judas ya sabía, Judas ya desde aquí, desde este momento, él ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía a quién se iba a dirigir, a dónde se iba a dirigir, con quién tenía que hablar, para que le dieran aquellas monedas de las cuales él había de vender a nuestro Señor Jesús. Por eso ese evangelio, ese mensaje que el Señor estaba dando en ese momento, iba parte a él, al corazón y al pensamiento de él. ¿Por qué? Porque estaba a punto de desatarse una rebelión, estaba a punto de traer un caos, estaba a punto de traer problemas. Yo no sé cuántos me están entendiendo. Póngame ahí, por favor, un amén si usted está entendiendo el mensaje que el Señor le está dando a usted el día de hoy. Es el mismo mensaje que le dio a sus discípulos, porque no es fácil llevar el evangelio. El cristianismo en esa época era como una nueva creencia que se estaba levantando. Fíjate, era una nueva creencia, porque ya estaban los romanos, los que ellos se creían, como yo dije, que eran hijos descendientes de los dioses del Olimpo, de Diana, de todos esos dioses que ellos creían que eran. Entonces ellos no creían en el Dios de Israel. Ellos decían, ¿quién es ese Dios? En cambio, los saduceos y los fariseos creían en ese mismo Dios que tú y yo creemos, pero creían que solamente los inteligentes, los maestros, los que estaban en un alto nivel de conocimiento, que los demás no, y mucho menos cuando se levantó otro hombre, un simple carpintero, que ellos decían, ¿cómo? Si este es el hijo de José, este es el hijo de María, ¿cómo es posible que ahora va a traer otro evangelio? Este quiere crear una nueva religión. Fíjate que desde esos momentos comenzaba. ¿Por qué? Porque Jesús mismo estaba hablando de un Dios que era misericordioso, que un Dios que no se fijaba en ningún abolengo, en ninguna clase social. Era el mismo Dios que se fijaba, que tenía grande, ¿cómo le puedo decir? Grande amor para aquel que fuera esclavo, para el que fuera libre, para el nacional, para el extranjero, para los ganadores, para los perdedores, para los inteligentes, para los sabios, porque había mucha gente que era sabia en aquellos tiempos también, para los tontos, para los ignorantes, para los pobres, para los ricos, para los reyes, para los plebeyos, para los generales o los soldados, los inmundos, los enfermos, las mujeres, los ancianos, para aquellos niños olvidados. Y ellos decían, ¿cómo es posible? Dios no se va a fijar en ninguno de ellos. Ellos son inmundos, ellos no son nadie. El Dios que nosotros predicamos es el Dios que solamente se va a fijar en aquel rico que va a traer las grandes ofrendas, en aquel hombre, el gran filósofo, en aquel gran maestro, en aquel gran líder del alto mando militar, en aquel que está en la política. No,
Y Jesús dijo, ese no es el Dios, están equivocados. Tanto los romanos están equivocados como ustedes mismos están equivocados. Ese no es el Dios del cual yo les vengo a hablar. Yo les vengo a hablar de un Dios que solamente requiere que tú le reconozcas, que tú seas humilde, que tú tengas en tu corazón la certeza, la fe de que Él te ama cual y tal cual tú eres, que tú reconozcas que necesitas dar un cambio en tu vida. Ese es el Dios del cual Él traía, porque en otras palabras, como yo decía, era como una nueva creencia que se había dividido entre medio del mismo pueblo específicamente, y eso iba a tocar a las familias de sangre como familia espiritual, porque unos iban, aunque creían en el mismo Dios, unos decían, no, el Dios que yo creo no te va a salvar a ti porque tú eres inmundo, tú eres pecador, estás enfermo, tú tienes lepra, tú eres un niño, tú eres una viuda y Él no te va a perdonar, tú eres un anciano y Él no te va a oír. No, entonces por eso aún entre las mismas familias habían divisiones. En ese tiempo los helenistas y los grecos romanos estaban en un alto nivel creyendo que el Dios que ellos tenían ya los tenía. No, o sea que en otras palabras, no importaba tu conducta, no importaba cómo tú eras, lo que importaba era el rango, el abolengo que tú tenías. Y Dios y Jesús en su mensaje dijo, ese no es el Dios del cual por el cual yo he venido. Yo he venido al mundo, dijo el Señor, para traer paz, pero la paz para nuestro corazón, para los hijos de Dios. Y por eso Él decía que lamentaba en aquel momento que el evangelio que Él traía no era un evangelio de paz, sino de espada, porque muchos iban a morir a espada. Acordémonos que en ese tiempo no habían otras armas, eran puras espadas, pura cárcel, puros latigazos, a gente que a pedradas lo mataban. Mire Esteban, el primer diácono, a él no lo mataron a espada, sino a puras pedradas. Yo no sé cuántos están entendiendo este mensaje. Cristo te está hablando hoy. Caminar en el evangelio, caminar en lo espiritual no es fácil, porque se van a levantar muchos en contra de nosotros, en contra de nuestras creencias, porque no compartimos sus ideales, nosotros no compartimos en que alguien diga mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con mi cuerpo y por eso yo voy a abortar. Por eso yo no sé cuántos de nosotros quizás cuando estuvimos jovencitas cometimos errores grandes y quizás abortamos, quizás hicimos tantas cosas, pero sin el conocimiento de Dios. Si tú lo has hecho, el Señor te perdona. Si tú has vendido tu cuerpo, quizá prostituyéndose, no sé, no importa. Cristo ahora ha venido para liberar, para transformar, para cambiar y sobre todo para perdonar. En aquel tiempo decían que no era así, pero Jesús dijo así es, y Él había traído un evangelio totalmente diferente. Entonces ni a los saduceos ni a los fariseos les convenía ese evangelio que Cristo traía, porque entonces a ellos los hacía igual que todos o peor que todos, porque ellos no eran humildes, eran altivos, se creían mucho más porque conocían, porque eran maestros de la ley. Ellos decían, ¿cómo? Yo no soy igual que aquel mendigo, aquel pobre leproso que anda huyendo aquí allá en el campo. No, yo soy totalmente diferente. Mi esposa no es la viuda. Yo aquí estoy. Fíjate, esa era la mentalidad que tenían. Y ahora los griegos también, los grecorromanos también, ellos creían que era por ser físicamente guapos, por ser físicamente fuertes, por ser ellos teniendo el poder del imperio en aquel tiempo. Ellos decían, mi padre es el dios Olimpo, mi madre es Diana, la cazadora.
mi padre es, oh, no, ellos tenían muchos dioses, pero ellos también creían que por eso, que los dioses que ellos tenían, por eso ellos estaban en poder, empoderados, porque ellos tenían la fuerza de ese Dios y que no importaba cómo ellos se comportaban, ellos ya eran salvos, ellos ya iban a entrar al cielo por eso. Entonces las sociedades creían que habían clases en el hombre, habían clases superiores a otras, creyendo ellos de que una posición les hacía ganar la salvación. Y Cristo dijo, esto no es así. Jesús aplicaba otra salvación, fíjate, basada en una fe. Qué hermoso el Señor. Yo le pido al Señor que tú y yo tengamos fe, así tengamos problemas. Fíjate lo que el Señor les dijo a los discípulos cuando oró por ellos antes de partir de este mundo. Él oró, él impuso manos sobre todos ellos y les dijo el Señor, en mí tendréis aflicciones, pero estad firmes, porque de todas ellas el Señor iba a tomar control. Y es lo mismo que el Señor te dice a ti. Así veas el mundo revuelto, aunque tu familia, tu padre y tu madre, fíjate que muchos pastores o muchos líderes sacan fuera de contexto esto, que aquí el Señor dice, el que no dejara padre, madre, hijos, por mí no es digno de mí. El evangelio que Jesús aplicaba era a otra salvación totalmente diferente, basada en una fe genuina, en un corazón humillado y temeroso delante de Dios. No importa si tú has pecado, cuánto hayas pecado, todo pecado te es perdonado. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees que todo cuanto Él te ha dado viene de Él, no porque tú seas inteligente, no porque tú tengas un buen trabajo, no porque tú tengas salud, no porque tú tengas una educación o porque tú tengas conocimiento, es porque Dios se le ha placido darte, bendecir, que tú tengas un techo, que tú tengas una colchita para envolverte, que tú tengas un cafecito para llevártelo a la boca, que tú tengas alimento, que tú tengas. Ese es el Dios que provee, nuestro Jehová Jireh, nuestro Dios, porque hay un justo en aquella casa, que aquello que lleva su casa, como la viuda que cuando abría, dice que sacaba de la tinajita de aceite, de la harina, sacaba más y más y más. Así a veces nosotros nos quedamos sorprendidos con mi esposo. Me dice mi esposo, mira, hoy para la pandemia le voy a decir que la hermanita Lidia se vino a mi casa, porque aquí a mi casa, aquí hacíamos, le decía mamá, ya no vamos a poder salir porque todo está cerrando, y mi hermana Sandra, la que vive con ella, trabaja en el hospital, y mi hermana dijo, madre, váyase para allá porque yo tengo riesgo de contagiarme. Y allá donde Loren, no, usted se está con ella y al mismo tiempo graban, hacen los programas y todo. Yo me la traje a mi mamá, y entonces yo tenía una bolsita de harina de donde yo a veces, muy pocas veces hago tortillitas, porque primero no sé hacer, pero segundo, queríamos, un día yo le dije a mamá, ¿quiere que hagamos tortillitas y las comemos así con la comida? Sí, y comenzamos a hacer, y de ahí se nos hizo costumbre en lo que fue la pandemia. Y mi mamá me decía, Loren, es la misma bolsita, mamá, y la tengo hace tiempo y no se me acaba. Es que Dios va a hacerlo todo, Él te va a proveer, Él te va a expandir, Él va a hacer lo imposible ante nuestros ojos, lo va a hacer posible. Yo no sé a cuántos el Señor le está hablando, yo no sé si tú me estás entendiendo este mensaje. Esa era la paz de la cual el Señor decía, lamentablemente este evangelio no trae paz, trae espada, porque muchos iban a morir, muchos los iban a matar por lo mismo, porque traían un evangelio diferente, un evangelio que no tenía que tener reglas sociales, no tenía que tener abolengo, no tenía que tener un estatus, sino
un corazón. Como yo les decía, Jesús aplicaba este evangelio de salvación basado en una fe genuina, en una fe inquebrantable, en una fe como la que tuvieron los discípulos, la mayoría, todos de ellos, excepto Judas, todos ellos tuvieron que morir y pagar con su vida, excepto Juan también, que fue uno el que vivió y murió de muerte natural. Pero de ahí todos tuvieron que estar entre la espada y decir, sí soy cristiano. El Señor les decía, este evangelio que ustedes van a llevar no es de paz. Al contrario, va a ser de espada. Ahora entiende por qué el Señor les hablaba esto. La Biblia no se contradice. Dios no se contradice a sí mismo. El Señor dijo, mi paz os doy y mi paz yo no la doy como el mundo la da. Se la iba a dar a ellos. Iba a soplar en ellos la paz, la fortaleza, para que cuando ellos estuvieran en medio de esa situación, ellos pudieran acordarse de la palabra de Dios. Yo quiero saber si usted me está entendiendo este mensaje, si usted ha entendido ahora ha entendido esas palabras, porque mucha gente dice, no entiendo. Si el Señor está diciendo, mi paz os dejo y mi paz os doy, y ahora él mismo está diciendo que él no trae paz, que él trae que él trae espada. Ahora hemos entendido en qué contexto el Señor lo estaba diciendo. Y dice, en ese momento, él ofrecía solamente ofrecía fe. Solamente ofrecía que por la fe, por el cambio de vida, por ser un hijo de Dios genuino, misericordioso, entendedor de que Dios no miraba abolengos, no miraba rangos, no miraba clases, solamente un corazón entendido, un corazón arrepentido. Entonces, ese era el Dios del cual él venía hablando. Y como yo dije, los romanos y los fariseos no les convenía esta clase de evangelio, porque entonces el pueblo iba a abrir los ojos, iba a decir, iba a entender. Entonces lo que nos han enseñado no es la verdad. Son para los romanos y para ellos no creían en ese evangelio donde todos estaban en una mismo, eran iguales ante Dios, y que la salvación ofrecida no era por lo que ellos eran, no era por méritos propios ni por posición, era por la salvación, era para que todo aquel que en él creyera, Dios iba a tener misericordia. Sobre todo, la oportunidad de arrepentimiento la tenían todos por igual. Entonces el Señor te dice a ti y a mí, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para traer un evangelio distinto del cual? Por eso dice la palabra de Dios, que hay de aquel que cambie la palabra. Fíjate que el domingo hablábamos nosotros de que muchos de los que nosotros vemos ahora, de aquellos grandes líderes que no vamos a mencionar los nombres, pero que todos los conocemos, comenzaron por el buen evangelio, comenzaron trayendo la palabra de Dios como es, pero en el momento que ellos comenzaron y la iglesia comenzó a crecer, comenzaron a tener muchos seguidores, comenzaron a ver que esta persona realmente no tenía el Espíritu Santo, sino que tenía una buena labia, una buena forma de hablar, y atraía por eso. Entonces ellos comenzaron a ver, aquí el mismo Jesús les dice que se van a levantar falsos profetas, se van a levantar engañadores a querer engañar a las ovejas. Por eso tú y yo debemos de abrir bien nuestros ojos a qué evangelio nosotros vamos a escuchar, qué evangelio es el que el Señor, si tú ya le conoces y tú estás pecando, el Señor te está llamando al arrepentimiento para que tú no peques. Mira, aquella mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ahora le dijo, ni yo, le dijo el Señor,
Y él estaba perdonando a ella porque ella por ignorancia lo estaba haciendo. Vete, le dijo, y no peques más. Ahí bien claro le dijo el Señor, porque en el medio del pecado, el Señor no puede habitar donde hay pecado. Por eso si tú y yo por ignorancia lo hacíamos antes, ahora que conocemos al Señor, sabemos que para encontrar la entrada al trono de la gracia, para que el Señor escuche tus oraciones, para que el Señor escuche tus peticiones, primero nosotros debemos de ser misericordiosos con nuestro hermano, debemos de amar a nuestro hermano. Si nuestro hermano se está equivocando, orar por él, no tomar no tomar y decir, aquel no se va a salvar porque aquel no le alaba al Señor como nosotros le alabamos, a nosotros le alabamos diferente. No, Dios requiere un corazón genuino, un corazón que haya entendido que la salvación se tiene y se tiene que pelear diariamente. Tenemos que caminar en lo espiritual diariamente. Nosotros tenemos el evangelio de Jesucristo, aquel evangelio que por medio del gran amor que nuestro Dios, el Dios único que hay, no hay otro Dios, no hay otro Dios al cual nosotros doblemos rodilla, a cual nosotros le temamos, a cual nosotros creamos que por amor a ti y a mí mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y que por ese gran amor Él te perdonó todos tus errores, todos tus pecados y los míos también. Ahora yo te invito a que tú y yo demos honra y gloria, que gracias al amor que el Señor nos tiene, mandó a su Hijo a traer este evangelio para abrir nuestra mente, para abrir nuestro conocimiento, para entender que no era por lo que tenemos, no es porque somos inteligentes, es porque Dios es bueno y puso su corazón, su mirada en ti. Venimos a adorar al Señor hoy en esta mañana. Que el Señor te bendiga. Ahora dime tú ahí, por favor, ponme ahí, porque lamentablemente sí puedo llegar yo a ti, pero no podemos hablar, no podemos saber. Ponme ahí, por favor, un amén si tú entendiste el mensaje que el Señor puso el día de hoy por ti. Por eso si tú miras un borrachito, miras a alguien, no digamos, no, este no va a cambiar, yo no creo que crea. No, nosotros no somos el que damos la salvación. Es Cristo por medio de su evangelio. El Espíritu Santo es el que toca, el que cambia, el que exacia, el que llena, el que redime, el que levanta, el que perdona. Tú y yo solamente debemos de llevar el evangelio, y Dios, por medio del amor grande, por medio de Jesucristo, nos da la entrada, y el Espíritu Santo es el que cambia, el que hace el milagro. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Por eso yo le doy gracias al Señor, por eso le damos honra y gloria al Dios Altísimo, al Dios poderoso, por habernos dado la entrada, por habernos perdonado. Que el shalom, la paz de nuestro Dios esté contigo y se quede también conmigo. Amén.